Bien, el Señor les bendiga a mis amados hermanos y hermanas, amigos que van a conectarse a este devocional, esperando en el Señor que podamos ser de bendición para todos ustedes. Y no solamente de bendición, sino que de crecimiento. A través de este devocional, pues, el Señor pueda fortalecer la vida de ustedes y animarles, hermanos, a seguir adelante, porque la realidad es que muchas veces las circunstancias, problemas, enfermedades, quizá situaciones financieras, algunas veces nos podrían desanimar a continuar en el camino del Señor, pero no nos olvidemos de que mientras vivamos en este mundo siempre vamos a tener dificultades y luchas, pero siempre hemos de confiar en Dios, hermanos. Siempre hemos de aferrarnos a sus promesas, porque por esa razón Él nos ha dado promesas para garantizarnos de que Él habrá de sostenernos y ayudarnos mientras peregrinamos en esta tierra. Bien, vamos a dar 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a venir en palabras de oración para agradecerle al Señor la bendición, la oportunidad que nos da de poder de alguna manera bendecirles a ustedes. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta mañana, ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, pidiéndote, oh Rey, de que nos unjas con la unción gloriosa y fresca del Espíritu Santo, para poder, oh Dios, ser de bendición a aquellas personas, oh Dios mío, que van a ver este devocional, Señor amado. Que donde quiera que este devocional llegue, oh Dios, sea para llevar, Señor amado, bendición, sea para poder, Señor Jesús, aleluya, llevar, Señor, la bendición tuya, llevar, oh Dios, aleluya, la gracia tuya, Padre eterno, el perdón tuyo, la misericordia tuya, la fortaleza que viene a través de tu palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entonar algunos cánticos y únase usted también a la alabanza y a la adoración, porque la alabanza es una de las armas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado a nosotros para poder batallar, hermanos, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo en lo personal he experimentado que cuando por alguna razón no me siento quizá, digamos, tan fortalecido, y entonces yo agarro mi guitarra y alabo y adoro, y pareciera ser, hermanos, que todo se disipa, ¿verdad? Todas aquellas cosas, fuerzas negativas, ¿verdad? Opresión del maligno,
pareciera ser que todo se disipa cuando alabamos al Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿A dónde está el secreto? El secreto está simplemente en que nosotros proclamamos a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Proclamamos al Rey del Universo, aleluya. Y entonces, cuando nosotros proclamamos todas esas verdades causan un impacto en las regiones celestes. Las huestes espirituales de maldad huyen cuando ellos escuchan el nombre de Jesús ser proclamado. Estaba escuchando hace días el testimonio de un hermano que ahora es convertido, pero él en su tiempo fue practicante del satanismo, y él contaba de que en su vida en el mundo, él en una ocasión llegó a un lugar donde estaban los hermanos orando, adorando, tomados de la mano, y él iba con una misión de confundirlos y de oprimirlos y de destruirlos espiritualmente en toda esa comunidad, pero no pudo hacerlo porque había un grupo de hombres, mujeres, niños, aleluya, alabando a Dios, adorando al Señor. Entonces eso es el poder de la alabanza, aleluya. Bien, santo es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. ¡Qué felicidad! El corazón nos llena. Grande es el Señor. Santo es el Señor. De alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
que como David danzaba, si como David fluía en su presencia, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos como cristianos, enfrentamos una realidad, y esa realidad es que lo que Jesús dice al orar por sus discípulos: Padre, no te pido que los quites del mundo. Aleluya. O sea que es necesario que nosotros como cristianos estemos en el mundo. No te pido que los quites del mundo. Te pido que los guardes del mundo. Aleluya. De que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, como siervos y siervas del Señor, aleluya, podamos en nuestro peregrinaje, podamos permanecer siempre fieles delante de Dios. Ellos no son del mundo, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Aleluya. Qué maravillosa verdad, porque no hay otra forma de explicarlo. Es maravilloso saber que aunque estemos en este mundo, aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Hace días enseñaba todo esto en una iglesia allá en El Salvador, y los hermanos muchas veces no dimensionan esta realidad. Y entonces yo empecé a nombrarlos por nombre a cada uno. Hermano Antonio, usted no es de este mundo. Hermana fulana de tal, usted no es de este mundo. Y entonces, si no es de este mundo, ¿de dónde entonces es? ¿O de dónde somos? Aleluya. Pues Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare el lugar, volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Entonces, cuando en algún grado o en alguna medida logramos dimensionar esas realidades, entonces nosotros empezamos a despojarnos, hermano. A ver no con tanto apego a las cosas de este mundo, sino que como dice Jesús mismo, el apóstol mismo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, y no las de la tierra. Bien, ese no es el tema. Vamos a volver a nuestro estudio en el libro de los Hechos.
nos quedamos cuando el apóstol Pablo está narrando la experiencia esa del éxtasis y de todo lo que él recibe durante ese tiempo de la visión y cómo Cristo tiene una conversación tan grande con él. Y eso lo encontramos en el verso 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, este es el versículo 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto es lo último que el apóstol Pablo narra. Acuérdese que él está en defensa, en su momento de defensa de todas aquellas, delante de los ancianos del pueblo de Israel, delante de una corte de soldados y oficiales romanos del Imperio Romano. Él está presentando su defensa. Recuerde que Pablo en este momento había subido a Jerusalén para adorar y para entregar un reporte de lo que había sido su tercero y último viaje misionero en Asia, por supuesto. Entonces, ya todo eso ya lo estudiamos. Entonces, este es lo último en el versículo 21, lo último que el apóstol Pablo está narrando, que Jesucristo le manda y le dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto es lo que Jesús le dice al apóstol Pablo durante ese éxtasis que él está narrando. Aleluya. Bien, ahora viene el versículo 22 y dice, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? Gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Recuérdese que Pablo declara dos cosas importantes. Una, que él es hebreo, y él dice de la tribu de Benjamín, judío de judíos, educado a los pies de Gamaliel. Recuerde que él hablaba en una lengua hebrea, está hablando en ese momento para que los ancianos le puedan comprender. Pero al mismo tiempo también era ciudadano romano, habiendo nacido en la ciudad de Tarsis, lo que ahora es Turquía. Él había nacido ahí. Entonces, por derecho de nacimiento, él era ciudadano romano, pero al mismo tiempo era judío. Judío nacido en Tarsis. Y por haber nacido ahí, él tenía el derecho a la ciudadanía romana. Porque Tarsis, que lo que es Turquía, estaba bajo mandato del Imperio Romano. Todo ese territorio era considerado parte del Imperio Romano. Y por haber nacido ahí, Saulo, quien llegó a ser Pablo, tenía el derecho a la ciudadanía romana, pero también era judío, de padres judíos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel. Y yo ya lo he dicho antes, la posición que Pablo ocupaba en el Sanedrín, el cuerpo de gobierno
de aquel entonces en el pueblo de Israel, era un juez supremo. Por eso es que a él se traían las ropas de aquellas personas que eran asesinadas por causa del evangelio. Bien, entonces dice acá, pero Jesús le había dicho, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y entonces dice, y le oyeron hasta esta palabra. Hasta ahí guardaron silencio. No le permitieron hablar más. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Por qué razón? Porque había declarado que Jesús le había dicho, te enviaré lejos a los gentiles. Ahora, los gentiles, en ese tiempo de la historia, en ese momento de la historia, los gentiles eran considerados los asirios, los sirios, los persas, babilonios, los romanos. Y entonces toda esta gama de naciones eran enemigos del pueblo de Israel. Y entonces cuando Pablo dice, y me dijo, te enviaré lejos a los gentiles, el gobierno, los ancianos, lo único que entendieron era que el apóstol Pablo, que Dios le había enviado, que Jesucristo, que también recuerden, que fueron ellos quienes gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale a Cristo Jesús. Y ahora se levanta Pablo diciendo que Jesús le decía, te enviaré a los gentiles. Entonces ellos, la única idea que podía venir a la mente de ellos era que Pablo había sido enviado a los enemigos del pueblo de Israel, principalmente a los romanos. Ahora, no se olviden, para que nosotros podamos entender la causa de el enojo y la furia con la que los ancianos y mucha gente del pueblo de Israel recibieron estas declaraciones por parte de Pablo. ¿Sabe que un poco más de 2000 años atrás, y esto es antes del nacimiento de Cristo, los judíos tuvieron guerra con Asiria y los asirios tomaron todo el territorio de Israel, lo invadieron y luego sacaron a los judíos de su territorio y los enviaron a cualquier otro lugar. Y entonces empezaron a poblar el territorio con gente de cualquier otra nación, Y luego entonces los judíos, el territorio judío estuvo bajo mandato asirio, bajo mandato inglés, incluso bajo mandato de muchos imperios que pasaron a la historia. Y todos ellos masacraron a cantidades
innumerables de judíos. Los masacraron. El Imperio Romano, después de Cristo Jesús, tuvo guerras con Israel, donde desearon borrar de la tierra la memoria de los judíos. Los asesinaron. Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, nunca se doblegó ante una sola cosa, porque el César era proclamado Dios y demandaba adoración como Dios. Entonces los judíos rechazaban esa idea. Ellos creían que el único Dios verdadero era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los padres de ellos. Y no adoraron a nadie más. Y por esa razón, los judíos tuvieron guerras. Tuvieron guerras donde hasta cierto punto fueron subyugados. Pero la idea no era solo subyugarlos, era exterminarlos. Era exterminarlos. Porque ninguna nación, según la ideología romana, había presentado tanta resistencia como la presentaron los judíos. Nunca nadie se ha podido explicar por qué hasta el día de hoy, estoy hablando de gente, gobiernos terrenales que han pasado a la historia, después de tanto sufrimiento, después de pasar por las guerras contra los babilonios, contra los medo-persas, contra los asirios, contra los griegos, el imperio griego, y luego contra el imperio romano, quien fue cruel con los judíos. La nación judía sigue hasta el día de hoy latente y patente sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando Pablo dice, yo te enviaré a los gentiles, muy lejos, enviaré lejos a los gentiles, entonces toda la gente que estaba escuchando su discurso, su defensa, se enojaron, se enfurecieron, porque lo único que podían traer a sus memorias era el recuerdo de todo el sufrimiento que las naciones gentiles habían traído contra Israel. Aleluya. Sin embargo, todo esto tiene sus raíces, hermano. Tiene sus raíces pero mucho tiempo atrás. Después de la destrucción de la Torre de Babel y cómo las naciones fueron esparcidas y cómo todas las naciones adoptaron para sí dioses paganos como Moloch, como Baal, como Asera y muchos otros más. Ellos adoptaron para sí todas aquellas naciones después de la destrucción de la Torre de Babel. Tiene mucho tiempo atrás. Pero yo lo voy a resumir así para que entendamos un poco. Todas las naciones en la Torre de Babel, después de la destrucción de la Torre de Babel, las naciones son esparcidas. Toda aquella gente que se había reunido para construir aquella torre, las lenguas fueron confundidas, como nos da a conocer en el libro del Génesis, en el capítulo 6 del libro de Génesis, me parece que 6 o capítulo 11, pero por ahí pueden ustedes buscarlo en el Génesis. Y entonces todas estas naciones que fueron adoptadas, que fueron esparcidas, adoptaron para sí deidades. Y ahí tenemos a Moloch, tenemos a Baal, tenemos a Asera, tenemos otra cantidad de dioses paganos. Mucho después
Zeus, mucho después Afrodita, mucho después Diana, de la cual hemos hablado en los capítulos anteriores, todas estas naciones. Pero Dios hace algo en medio de todo eso. Dios va a Ur, a Caldea, la nación Caldea, a Ur exactamente, y escoge para sí a un hombre llamado Abraham. Y desde ese principio empezamos a ver el propósito de Dios, siendo, aleluya, siendo perpetuado el propósito de Dios en un hombre y en su mujer. Aleluya. Un hombre ya entrado en años y una mujer que era estéril, que no podía darle hijos a Abraham. Aleluya. Y el tiempo pasa y Dios le promete una tierra y le promete una descendencia. Pero Sara era estéril. Y casi, ya en los últimos años de la vida de Sara, Dios cumple su promesa. ¿Por qué, hermano? Para dejar demostrado de esta manera que Abraham era un hombre con el que los propósitos de Dios iban a cumplirse. Sara, su mujer, siendo estéril y de 90 años, pasado el tiempo en la capacidad humana de que una mujer pueda concebir. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Dejar demostrado de que la existencia de la nación del pueblo de Israel era un plan sobrenatural divino, porque el nacimiento de Isaac fue algo, aleluya, que sucedió nada más por una intervención sobrenatural, más allá de los años. Entonces, de esta manera no se puede negar la realidad de que el propósito de Dios era dejar demostrado que la existencia de la nación del pueblo de Israel, que descienden de Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, vino por una intervención sobrenatural, poderosa del Altísimo Dios de Israel. Ahora, escuche esto. Dios le hace una promesa, Dios le hace una declaración a Abraham y le dice: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y llegamos justo a ese cumplimiento de esa palabra cuando el apóstol Pablo dice: porque él me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, a las naciones, para que se cumpliese la promesa que Dios hace a Abraham al decirle: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, quizá hasta cierto punto la nación hebrea, los ancianos, aquellos a quienes delante de los cuales el apóstol Pablo está dando estas declaraciones, no alcanzaban a dimensionar esa realidad. Aleluya. Ahora, por eso hemos estudiado los viajes misioneros del apóstol Pablo. Hemos estudiado los viajes misioneros. Y luego
Después del capítulo 28 vamos a ver cómo al final él termina en su cuarto y último viaje misionero. Bien, entonces nos queda claro, ¿verdad? Entonces entendemos el propósito, o entendemos el por qué Jesucristo le dice al apóstol: te enviaré lejos a los gentiles, para que se cumpliera lo que Dios había dicho a Abraham cuando dice: en tu descendencia, dice Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso encontramos que Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de los 12 patriarcas de las tribus de Israel, pero exclusivamente de Judá. Porque a través de esa tribu, aleluya, viene nuestro Redentor Cristo Jesús, quien es la descendencia de Abraham y en el cual y en quien son benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Lo maravilloso del Evangelio es que Cristo no vino a una sola nación. No vino solamente a la nación de Israel. Que esto vino para reconciliar a la descendencia caída del primer Adán. Bien, vamos a dejar hasta acá el estudio de la palabra de este día domingo. Se nos ha hecho bastante largo este estudio, pero vale la pena que entendamos todas estas cosas, hermano. Comparta este video, envíelo a las personas que usted cree que necesitan, aleluya, entender de la palabra del Señor. Muchas verdades que son preciosas y sublimes. Vamos a entonar un cántico más y luego de esta manera damos por terminado el devocional. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Pues le quiero adorar.
cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya. Bien, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y de esta manera damos por terminado el devocional de este día. Padre bueno que estás en gloria, mi alma te alaba y te bendice, Señor, en esta mañana, Señor, al haber estado, Señor, en tu presencia, Padre, y poder, Señor Jesús, alabar y glorificar tu santo y maravilloso nombre, oh Dios. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Padre Santo. Permite que esta palabra, permite que este devocional corra, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada grandemente, Padre bueno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y será hasta el próximo domingo. Dios me lo bendiga.